¿Cómo sabe un cristiano que ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Bueno, cuando le atribuye a Satanás una obra que Dios hace. Porque si usted lee en el Evangelio, cuando Jesús dice, todo pecado le será perdonado al hombre, menos el que lo hace contra el Espíritu Santo. Se dio en un contexto donde Jesús ha hecho una obra maravillosa, sobrenatural, sobre una persona que está poseída. Y estos, me refiero a los espectadores que estaban allí, dijeron, echa a los demonios por el príncipe de Belcebú. O sea, atribuían a Satanás una obra que Dios había hecho. Entonces, ¿cómo hace un cristiano para darse cuenta que blasfemó contra el Espíritu Santo cuando le atribuye a Satanás una obra que el Espíritu Santo ha hecho? Ahí es donde se radica la blasfemia. Hay algo interesante en esa pregunta, que yo creo que cuando se habla de ese pecado que de alguna forma es uno de los pecados imperdonables, el cristiano podría llenarse de un poco de temor y decir, yo de pronto he puesto mi boca contra Dios, tal vez no con esa intención, pero sí de pronto yendo un poquito más allá en la persona que está preguntando, que tiene ese afán de mirar en sí mismo y tiene ese temor. ¿Hay algún síntoma en el cual el cristiano pueda verse a sí mismo y decir, probablemente yo lo hice? ¿O hay personas que después de haberlo hecho repelen el cuerpo de Cristo? ¿De alguna forma se reflejan algunos síntomas de haber hecho tal práctica? Ahí va a darse, sin duda alguna, el conocimiento que la persona tenga de Dios. A ver, vamos a suponer que un cristiano en un momento de crisis se le ocurre decir cualquier palabra descomedida refiriéndose a Dios en un momento de crisis, y que eso lo lleve a pensar que blasfemó contra el Espíritu Santo y que en consecuencia ya no hay salvación. Es bueno que quien de pronto piense así entienda algunas cosas que son importantes. La primera, su conciencia es el que le juzga y el que le condena, el que le juzga y el que le justifica. Y esto va a ir hasta el momento de que el individuo entienda que por encima de todas las cosas está el amor de Cristo. Ustedes recordarán que una de las oraciones más interesantes de Pablo fue que la iglesia alcanzara a entender el amor de Cristo en sus 4 dimensiones: altura, anchura, longitud y profundidad. Él dice que si los cristianos logran entender el amor de Cristo en esas 4 dimensiones, pues definitivamente no se va a perder ninguno. ¿Por qué? Porque no hay pecado que vaya más arriba que el amor de Dios. No hay pecado que vaya más profundo que el amor de Dios. No hay pecado que vaya a la derecha y a la izquierda de más dimensión que el amor de Dios, al norte y al sur que el amor de Dios. Entonces aquí el asunto es entender la doctrina de la justificación. Si yo creo que la obra justificadora de Cristo es lo suficientemente grande como para hacer de que mi condición pecaminosa en cualquier campo que sea está cubierta por la obra justificadora de Cristo, no va a tener problema. Pero si yo limito la obra justificadora de Cristo, el solo hecho de comer sin tener fe es una causa que me lleva a convertirme en un pecador y en consecuencia a perderme. ¿Ya? También es bueno que se tenga en cuenta que en la Biblia hay orientaciones que nos muestran hombres de Dios en un momento de crisis e inclusive maldijeron el día que nacieron. ¿Ya? Sí. Sin embargo, la Biblia los destaca como hombres que sobresalen en la justicia, como es el caso de Job, según Ezequiel capítulo 14, el verso 21. Entonces aquí lo que pasa es que los cristianos sí debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo
y en la doctrina que nos muestra de alguna manera cuán grande es el amor de Cristo. Yo me atrevería a decir que todo pecado es imperdonable si yo no me reconozco pecador y no reconozco al que me salva. Interesante esa visión, porque interesante esa explicación, que Dios mío, yo creo que ayuda mucho a calmar la conciencia de algunos que prefirieron, siendo conscientes, o alguien les dijo, usted blasfemó contra el Espíritu, afectó tanto su conciencia, que dijo, no, ya no puedo estar más en la iglesia, y se alejaron y se condenaron a sí mismos. A mí me han llegado preguntas, por ejemplo, hermano, ¿eso de Hebreos 10:26 es real? Sí, es real. Es que ahí dice de que si uno peca voluntariamente ya no hay más nada que hacer. O sea que yo pequé y ya no tengo salvación. Ahí es donde hay que hacer el análisis. Porque una cosa es que yo peque y busque al abogado, como dice Juan capítulo 2 en su primera carta. Otra cosa es que yo peque y siga amañado pecando a conciencia de que estoy pecando y no me corrija, no reconozca, no me acoja a la obra de Jesucristo. ¿Ya? Entonces por eso decimos que aquí se requiere que los cristianos maduren en el conocimiento de Dios y entiendan que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que con esto no queremos abrir una puerta al libertinaje para pecar, sino más bien generar conciencia para que entendamos cuán grande es el amor de Dios, su misericordia, y que no nos dejemos condenar con el mundo por el mensaje de Satanás que nos dice en un momento determinado que ya no tenemos salvación. Yo conozco gente que se ha desubicado y que el enemigo le dice todos los días, tú no tienes salvación porque tú pecaste contra Dios. Pero es la estrategia del mal en el juez llamado conciencia, buscando que la persona se desmotive de la esperanza que hay en Cristo. Y ahí es donde el cristiano tiene que aprender a saber que si conoce a Dios en sus 4 dimensiones, no habrá pecado que pueda condenar a ese cristiano, porque más allá, al oriente, al occidente, al norte o al sur, va el amor de Cristo. Amén, hermano Carlos.